Bueno, eh, vamos a continuar, hermanos, con otro atributo, y en esta ocasión vamos a ver el amor de Dios. Yo estoy muy seguro que si les preguntara sobre algún atributo, o si les dijera, bueno, ¿qué atributo tienen más en conciencia? Probablemente a sus mentes vendría el amor de Dios. Sería uno de los primeros, si no es que el primero. Ese es el que vendría a nuestra mente. Y lo cierto es que este es un atributo muy conocido y es el que más nos gusta citar, es el que más nos agrada decir, es el con el que probablemente nadie va a tener un problema, nadie va a tener una situación de confrontación. Todo mundo acepta, nadie está rechazando el amor de Dios en el sentido de la doctrina, la enseñanza, ¿sí? Que si hay quien se opone a la verdad de Dios es otra cosa, pero si habláramos del amor, el amor es quizás el emblema de todo, de toda, más bien es una palabra universal, ¿sí? Es una palabra universal que atrae a todo tipo de contexto, a todo tipo de personas, porque básicamente todos o deseamos tener amor o deseamos poder expresar nuestro amor hacia alguien más, ¿sí? Entonces este atributo es muy conocido y quizás es el más citado, el más recibido, pero también es el más distorsionado y el más mal interpretado. De hecho, el estandarte de las iglesias básicamente es Juan 3:16. Todo el mundo tiene memorizado ese versículo, ¿sí o no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y olvida el contexto en el que está este versículo, ¿no? Pero cierto o no, este es el texto que más se usa, incluso para salir a evangelizar. Y quiero aclarar, yo no estoy diciendo que este texto no se deba de usar. Yo lo que estoy diciendo es que en la expresión de este atributo lo hemos malinterpretado y lo hemos llegado a distorsionar con el afán de traer más gente a la iglesia. Por eso es que yo creo que el amor de Dios es uno de los atributos más difíciles de exponer, porque no es que sea una doctrina difícil, es que estás tratando de luchar con el pensamiento, la preconcepción de lo que es para cada uno el amor. Entonces, cada uno de nosotros es muy seguro que tenemos una definición del amor o hemos hecho una construcción social, cultural de lo que es el amor, incluso metiendo ahí los temas religiosos o el tema espiritual. Hemos hecho una construcción de una definición personalizada del amor. Entonces, cuando uno trata de enseñar o exponer el tema del amor, llega a ser muy difícil por lo que hay en cada una de nuestras mentes, ¿sí? Entonces, ciertamente esto no es fácil de enseñar, esa es una de las razones, porque se lucha contra un concepto muy romántico también. El problema de hoy en día en la iglesia no es que estemos predicando de un Dios que no tenga amor. El problema es que en estos tiempos con la iglesia es que se ha predicado un Dios con un amor muy superficial y muy barato, ¿sí? Un amor que no tiene más que ver con nosotros que con Dios mismo. Ese es el problema. Entonces, vamos a iniciar a tratar de ver este tema, este atributo, pensando primero en esto, hermanos. Trata de hacerte la idea de que el concepto que tienes probablemente no es el adecuado. No estoy diciendo que todos estamos en esta misma situación, pero es muy probable que si tengo un buen concepto lo he contaminado con otros conceptos. O si yo pudiera tener una forma de ilustrar el amor de Dios, ¿qué hacemos? Lo hacemos a través de ilustraciones personales, ¿sí? De lo que yo siento. Es más, me es más fácil entender el amor conforme a lo que yo siento, porque somos más emocionales y más sentimentales. Entonces, ¿se dan cuenta por qué es difícil tratar el tema del atributo del amor de Dios? Porque todos estamos relacionando este concepto con algo emocional, algo sentimental. ¿Sale? Entonces vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4. Y ahí nos vamos a encontrar, de hecho voy a tomar solo algunos versículos, pero yo te invito a que vayas a tu casa y ahí leas todo el capítulo o toda la carta y te des cuenta que esta carta tiene la intención de expresar el atributo o de poder resaltar el atributo de Dios, cuyo significado se van a dar cuenta que siempre concluye en una expresión
Dios no está diciendo solamente que nos ama, está expresando cómo fue que se manifestó, en qué consiste ese amor, cómo se mostró ese amor, cómo se perfecciona ese amor. Eso lo van a ver en el capítulo 4. ¿Sí? Así que Juan está exaltando este atributo de Dios, que siempre, hermanos, debemos entender esto. Este atributo está relacionado con una expresión, no solamente lo que Dios siente por nosotros, sino a través de cómo se expresó ese amor. ¿Sale? Ahora, dicho atributo comunicable es una evidencia de nuestra salvación y nuestra regeneración. Este es el ADN, el amor es el ADN del creyente, es la identidad de un discípulo de Jesús. Por eso nosotros encontramos en Juan capítulo 13, versículo 35, que en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente es un tema de sentimientos, es una evidencia de que nosotros hemos nacido, es una evidencia de que el Espíritu de Dios mora en nosotros, es una evidencia de que conocemos a Dios, es una evidencia, hermanos. Dice, amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, ¿se dan cuenta? Y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. En esto se mostró, ¿se dan cuenta? O sea, Él no está diciendo solamente que nos amó, está diciendo que hay una manifestación de ese amor. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste, miren la consistencia del amor, ¿sí? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuántos de nosotros ahora estamos pensando en el amor sentimental? O sea, sentimos amor. Probablemente es muy fácil decir, yo siento amor por mis hijos, siento amor por mi esposa, siento amor por mis padres, por mis hermanos. Es muy fácil de expresarlo de esta manera, pero noten que la consistencia del amor, la manera en que Dios manifestó ese amor es a través de un hecho. ¿Cuál es ese hecho? Que Él envió, el Padre envió a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que Él viniera en propiciación por nuestros pecados. Él hiciera un trabajo de propiciación por nuestros pecados. Él vino por nosotros y en eso se muestra el amor de Dios. ¿Sale? Entonces, algo que vamos a encontrar es que Dios es amor. Primero, esa no es una definición de Dios, de amor, perdón. Cuando dice ahí que Dios es amor, debemos entender que eso no es una definición del amor de Dios, del atributo de Dios, como tampoco lo es 1 Corintios 13, ¿sí? Miren, porque dice ahí que si Dios es amor, entonces la gente podría entender que el amor es Dios, ¿verdad? Y es un juego de palabras, es ahí un tema que podría explotar nuestra mente, nos haría caer en confusión. Si Dios es amor, el amor es Dios. El problema con eso es que estaríamos asimilando que ambas cosas, o Dios y el amor, son una sola cosa, o son lo mismo. El problema con esto es que podríamos adorar al amor, el atributo de Dios, ¿sí? Como si fuera Dios. ¿Sí me explico? Entonces estaríamos adorando a un atributo de la personalidad y no a la persona de Dios. ¿Me explico? De hecho, usted va a decir, no, ¿cómo es eso? Pues eso es posible. De hecho, es tan posible que hoy en día muchas iglesias han hecho un tributo del amor más que de la persona de Cristo. ¿Cómo lo sé? Porque eso nos ha llevado a hacer un culto del amor, eliminando el resto de los atributos de Dios. ¿Cuántos han llegado a una iglesia o han pasado por una iglesia donde todo es el amor de Dios? Y todo lo demás está relacionado con ese único atributo. Pero es muy difícil que te hablen de la justicia de Dios, que te hablen de la ira de Dios, que te hablen del infierno, que te hablen de muchas cosas, como si el hecho de asimilarlos o relacionar estos atributos estarían excluyendo el amor. O sea, ¿cómo puede ser posible que Dios sienta ira por las personas cuando Él es un Dios de amor? Eso no es compatible, dirían ellos. ¿Se dan cuenta por qué es difícil enseñar el atributo de Dios del amor? Porque nosotros inmediatamente lo que estamos haciendo es excluir toda idea que vaya contra de esa definición que yo tengo del amor. Por tanto, hasta aquí podríamos entender que es muy probable que la definición que tiene todo cristiano
acerca del amor no es el bíblico, es el que yo mismo me he generado, el que yo he aprendido conforme a este mundo. Así que debemos tener mucho cuidado. Cuando dice que Dios es amor, significa que el amor es un atributo esencial de su ser, del ser de Dios. La Biblia revela excepcionalmente que Dios en su esencia y su modo de hacer es amor, pero no es lo mismo que Él sea como otra persona. El amor es otra persona. No. Es una esencia, como lo son los restos de los atributos. Sí, de hecho debemos entender algo. Este atributo se ha levantado en medio de los demás, pero no es el que va como si fuera el mejor de todos. De hecho, si pudiéramos decir que hay un énfasis en algún atributo de una manera excepcional, ¿cuál sería? Si ustedes pudieran decir, bueno, si hubiera un atributo del cual se exalta por encima de los demás, ¿cuál sería? Santidad. Porque dice la Escritura que es 3 veces santo, 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 santo. Pero no vemos que digan que es amor, amor, amor. Pero la iglesia ha insistido que lo dice amor, 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 amor y más amor. Y no hay más que amor. Y todos somos amor. Ese es el problema, ¿no? No estoy diciendo que el atributo del amor no sea importante o que no tenga su lugar. El problema es que nosotros lo hemos llevado a un grado que el Señor no lo ha puesto. Y básicamente no es tanto eso, es que han agarrado el resto de los atributos y los han hecho más para abajo. ¿Sí? Ese es el problema. Entonces debemos entender que el amor no es el principal de todos los atributos. De hecho el amor es afectado por el resto de los atributos. Yo te lo vamos a ver. Miguel Núñez dice, como una definición del amor, dice que el amor de Dios es su bondad expresada en hacer el bien. Algunos teólogos expresan que el amor de Dios es su deseo de hacer el bien a sus escogidos. O sea, el amor no es para todos. Y uno volvería a pensar, ¿cómo es posible si Dios en esencia es amor? ¿Cómo puede ser posible que Él solo pueda restringir su amor porque Él no es solamente amor, hermanos? ¿Sí me estoy explicando? Entonces veamos por ejemplo, algunos, no voy a ver todos, pero el amor de Dios es por gracia. Es decir, el amor cuando es afectado por la gracia de Dios. Dice Deuteronomio 7, del 7 al 8, no por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó. Bueno, entonces a los otros no los amó. ¿Cómo puede ser posible que quiso amar un pueblo, pero al resto de los pueblos no los quiso amar? Entonces, ¿Dios no es amor? Noten, es que no es el amor que está por encima de todos. El amor de Dios también es afectado por la gracia de Dios. Su amor es por gracia, ¿no? ¿Sí? Su amor también es afectado por la eternidad. El hecho de que Dios sea eterno nos hace entender que su amor también será eterno. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Eso es bueno, ¿va? También el amor de Dios es afectada por su soberanía. Dice Romanos 9:13, a Jacob amé y a Saúl aborrecí. ¿Cómo puede ser posible que un Dios de amor escoja a una persona y la otra no? Porque es que el amor no está por encima de los demás. Su soberanía también define ese amor. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí se dan cuenta ahí? Efesios 1 del 4 al 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado. ¿Sí? Esa predestinación, el habernos escogido, hermanos, no sucedió por algún asunto especial, porque no había nada especial en nosotros. ¿Sí? Fue por amor que nos escogió, fue por su amor soberano que Él nos escoge a nosotros y por alguna razón a otros no. Y evidentemente el amor de Dios también es santo, porque muchos dirían, es que ¿cómo puedo concebir el amor de un Dios que castiga, de un Dios que somete a castigo a su pueblo o a su gente? Pero ¿qué es lo que dice Hebreos 12:6? El Señor a que ama, ¿qué?
disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Se está dando cuenta que el amor, este tipo de atributos no excluyen? O sea, el amor no tiene por qué excluir ni la santidad de Dios, ni la ira de Dios, ni el poder de Dios, ni la justicia de Dios, o sea, no va a excluir a ninguno de los otros atributos. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el amor de Dios y el amor del hombre? Miren, en principio debemos entender que el hombre no tiene la capacidad de amar porque el amor es de Dios. ¿Sí? ¿Quién es la fuente? Dice que Dios es amor, Él es la fuente de ese amor, Él es, digamos, los fundamentos de ese amor sigue siendo Dios, es la esencia. No hay manera en la que yo pueda tener ese amor si no es que me sea dado. Entonces el hombre no tiene esa capacidad y básicamente porque está muerto en sus delitos y pecados. No tiene esa posibilidad de amar. Este es un atributo comunicable, pero la pregunta es ¿a quién se los está comunicando? ¿Ese atributo a quién se lo comunica? A sus escogidos. Y uno diría, bueno, pero ¿a poco entonces el hombre no puede tener actos de amor? Yo puedo ver allá afuera que mucha gente incrédula incluso actúa mucho mejor y más piadoso que los que están acá dentro en la iglesia. A veces vamos a notar que hay gente que tiene mucho más disposición de hacer una expresión, un acto de amor por alguien más que los mismos creyentes y los mismos que que se dicen a sí mismos salvados. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios está dando su amor solamente a los escogidos, cómo es que los demás pueden tener ese acto de amor? Nosotros tenemos que ver que ese amor del hombre no tiene más que su esencia en un deseo egoísta. Hay razones de fondo por el cual hacen cosas buenas. No necesariamente es por amor, ¿sí? Incluso muchos dirían, no, pero ama a su esposa, ama a sus hijos. Es un deseo egoísta. Es un deseo egoísta de tenerlos. Incluso a nuestros hijos los tomamos como si nos pertenecieran. ¿Y cómo lo puedo saber? Porque el camino que les estoy dando no es el de Dios. Yo no los estoy disciplinando ni les estoy enseñando el camino del Señor. Les estoy enseñando mi forma en la que yo creo que deben de conducirse porque me pertenecen. ¿Tú estás sintiendo algo así? Porque hay un sentimiento. Lo que surge del hombre son sentimientos, ¿sí? El caso de Dios no es así. Dios no es sentimental. Él no está siendo controlado por sus emociones. No, Él tiene el control de todos sus afectos y los manifiesta por sus atributos. Sus atributos no van a ser controlados por sus emociones, porque Dios no es un hombre, ¿sí? No es como el hombre. Entonces el hombre sí, sentimentalmente va a tener afectos de amor. Miren, en la escritura vamos a encontrar en el griego 3 tipos de amor. El amor fileo, el amor eros y el amor ágape. El amor fileos es el que generalmente más se encuentra en esta relación entre padres, hijos, hermanos, amigos. Un amor filial, un amor que se expresa en ese sentido, ¿no? Sí, pero aún en ello, hermanos, nuestras amistades tienen que ver con un sentido egoísta. ¿Por qué te llevas con este y no con el otro? No así que es por gracia. ¿Sí? No es por gracia, es porque te interesa más la amistad de este que la del otro. Te fue más fácil, y podríamos hablar aquí de afinidad, es decir, es que con él soy más afín. ¿Sí? Pero eso es egoísta. O sea, la razón por la cual tus amigos son tus amigos es por un deseo egoísta. Y por la razón, es tan simple porque, ¿por qué no escoges a los demás? Porque aquel es más difícil. No, porque aquel es más difícil en su carácter. No, porque no me cae. ¿Me explico? Si Dios hubiera escogido en ese tipo de filtros, ¿quiénes serían salvos? No es por esa razón. Así que su amor no se expresa así. El amor del hombre viene de un deseo egoísta. Y eso es lo que dice Jesús cuando les dice a ellos respecto a esto. Por ejemplo, Mateo 5:46 dice, porque si aman a los que les aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Sí? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si prestan a aquellos a quienes esperan recibir, ¿qué mérito tenía? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. O sea, ¿qué de lo que estamos haciendo no viene de un interés? Incluso cuando a lo que parece ser desinteresado, hermanos, viene por un interés.
Oye, pero regaló a alguien que no le iba a regresar nada. Bueno, hay un interés, ¿sí? Grabarse. O tener un interés, sentirse él mejor que los demás. Siempre viene de un deseo egoísta, ¿sí? Pero el amor de Dios es un fruto del Espíritu que viene como consecuencia de la regeneración. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Se dan cuenta que no se le está dando a todos? Es un fruto del Espíritu y además dice la Escritura que es un resultado de nuestra regeneración. Porque el Espíritu Santo no va a entrar un momentito en el hombre y va a salir. No, el Espíritu nos es dado. Por tanto, dice que ese amor fue derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sí? Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Josías Grauman dice, la esencia del amor es un deseo que busca el bien sin importar el costo y sin la expectativa de recibir algo de regreso. Ese es el amor ágape, si se pudiera decir. ¿Sí? Esa es la palabra que más vamos a encontrar en relación a ese amor desinteresado que Dios mostró por nosotros y que es muy difícil que el hombre lo muestre a menos que haya sido regenerado, a menos que ese amor haya sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo. Es imposible que el ser humano tenga un amor desinteresado, aún por sus propios hijos. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿sí? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos nos dará el Espíritu Santo? Entonces se dan cuenta que siempre el hombre tiene un interés por encima. Es la razón por la que ama, pero es muy diferente. Y básicamente, les recuerdo, el amor siempre tiene que ser expresado en este estilo, en esta idea, en un bien que se busca sin importar el costo, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos en casa y nuestros hijos no hacen lo que nosotros les dijimos que hicieran, aún con eso los amamos, pero aún todavía les seguimos exigiendo que hagan lo que nosotros queremos. Llegará un punto en el que si el hijo o los hijos no hacen lo que el padre quiere, sería como la Biblia le llama un contumaz y rebelde. ¿Saben qué les pasaba a esos tipos de hijos? Los apedreaban. Bueno, quiero decirle que al menos en la Escritura no apareció ningún ejemplo de que un padre haya entregado a su hijo para que lo apedrearan. Pero hay muchos ejemplos de muchos hijos que vivieron como contumaz y rebeldes. Por ejemplo, Esaú. Por ejemplo, Sansón. ¿Sí? Y a pesar de que era un juez, a pesar de ser juez, él era un rebelde y contumaz. Entonces podemos ver que no es lo mismo el amor del hombre que el amor de Dios. Si nosotros queremos aprender a expresar ese amor de Dios, necesitamos que el Espíritu de Dios more en nosotros, si no, no hay otra forma en la que sea derramado sobre nosotros. Así que eso solamente para iniciar, pero también es evidente que el hombre no ama a Dios. ¿Cuál es el argumento de Juan? En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20-21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea, si tú quieres tener una evidencia de qué tanto amas a Dios, mira qué tanto amas a tu hermano. Y no me refiero a qué tanto has intentado, qué tanto le has echado ganas para amarle. Más bien reconoce que en realidad en tu corazón, por cuestiones egoístas, por el deseo de tu corazón egoísta, no has podido amar a tu hermano como tú debieras. Y es tan simple como que te haga enojar, hermano. O sea, no es una... Mira, yo los veo ahorita aquí sentaditos y así me da mucho gusto amarlos. Pero cuando no están de acuerdo conmigo, cuando quizás tienen alguna queja de mí, cuando hay algo, es muy difícil amarlos. ¿Sí me explico? Entonces, es evidente que cuando alguien hace enojar a otro, no es tan fácil amar. Entonces, debemos reconocer, hermanos, qué tanto amamos a Dios. Bueno, eso, ¿quieres saber? ¿Quieres tener un filtro, una medida, un termómetro que te pueda decir qué tanto estás amando ahora a Dios?
bueno, mira qué tanto estás amando a tu prójimo, mira qué tanto estás amando a tu hermano, ¿sí? Y nota que debería ser más fácil, porque es como si dijera, mira, bueno, ¿qué tanto estás amando a tu papá? ¿Qué tanto estás amando a tus hijos? Pues eso por sentido común los estás amando, a pesar de lo que hacen. Pero amar a alguien que te aborrece, eso es otra cosa. Entonces, todo aquel que aborrece, miren lo que dice Juan, 1 de Juan capítulo 3, versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es lo que Jesús enseñaba en el Sermón del Monte. ¿Sí? Cualquiera que diga, que se enoje contra su hermano, dice que ya es culpable de juicio. Y cualquiera que llame fatuo a su hermano, dice que él ya queda expuesto al infierno. Es lo que está diciendo 1 de Juan 3. ¿Sí? Entonces, el hombre, hermanos, es muy difícil que el hombre en realidad ame como Dios. Acuérdense, el estándar es Dios. Porque si yo me pongo a compararme con mis hermanos, yo voy a decir, de repente, pues sí, como que sí amo un poco más, ¿no? ¿En razón a qué? ¿A que soy un poquito más expresivo que otros? ¿A que estoy haciendo algunos actos de amor más que otros? Pero si me comparo con el amor de Dios, pregunta, ¿estaré amando lo suficiente a Dios? ¿Estaré amando lo suficiente a mis hermanos? Ahí está el problema, ¿no? Ahí está el problema. Pero bueno, al final Dios muestra su amor. A pesar de todo esto, Dios muestra su amor. Dice Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, y veamos esta debilidad en nuestra incapacidad de amar, nuestra incapacidad de amar como Dios ama, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Miren, hermanos, probablemente este texto a mí ya no lo sabemos de memoria. Y podemos ver que en esto, hermanos, en esto es como se mostró el amor. De hecho, la carta de Juan menciona lo mismo, casi lo mismo. Primera de Juan 4, 9, 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿En qué se mostró el amor? ¿En qué mostró el amor de Dios para nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es lo que dice Juan. Que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y hasta ahí, hermanos, todos van a decir, eso ya lo sabía. Eso ya lo sabía. Yo entiendo que Dios me amó porque mandó a su Hijo. Sí, hermanos, sí, probablemente yo estoy entendiendo que Dios me amó, pero no estoy entendiendo cómo me amó. No es lo mismo. Es evidente que ese amor de Dios se demostró a través del sacrificio. Eso todo el mundo lo sabía. Y estamos seguros que Dios nos amó, pero ¿entiendes cómo te amó a ti particularmente? Piensa en esto, hermanos. Si tus hijos estuvieran en peligro, pregunta, ¿no darías la vida por ellos? A los que son papás, levanten su mano y díganme, si tu hijo o tu hija estuviera en peligro, ¿no darías la vida por ellos? Dime si sí o si no. Bueno, quiero pensar que todos estamos... De repente los queremos como que matar, pero es en un sentido... es bromi, dijeran por ahí, es bromi. O sea, no lo queremos hacer, aunque tenemos muchas ganas de hacerlo. ¿Sí? Pero si fuera necesario que tú tomaras el lugar que tiene tu hijo en peligro, ¿no lo harías? ¿No tomarías ese lugar? Entonces uno diría, bueno, lo que Jesús hizo, ¿no lo puedo hacer yo? Pregunta, ¿ustedes creen que lo que Jesús hizo no lo puedo hacer yo? Estamos hablando en un sentido de el amor, ¿eh? Porque de hecho hablaba yo con Monse acerca de eso y decía, no, es que eso no es lo mismo porque no tenía ningún valor. Le digo, sí, pero eso es justificación. O sea, para mí justificación, que alguien tomara mi lugar, que es lo que dice el texto, que alguien tomara mi lugar no tiene valor. No tiene ningún, o sea, nadie puede tomar mi lugar para salvarme y llevarme a la vida eterna. Pero eso es justificación. Yo estoy hablando del amor. El amor de Dios es esa expresión de dar sin recibir nada a cambio. Pregunta, ¿esa no lo puedo hacer yo?
Porque vuelvo a repetir, si mi hijo o mi hija están en peligro, yo voy a dar mi vida por ellos. Y si tengo que tomar el lugar de ellos, ¿sí? Yo lo voy a tomar. ¿O alguien de aquí no lo haría? ¿Quién no daría la vida por su esposa o su esposo? ¿Por sus padres o sus hermanos? Incluso hay personas que han dado su vida por sus amigos. Ustedes recuerdan, hace poco salió una noticia en Cancún. Un muchacho que venía de Estados Unidos, vinieron de vacaciones, salvó a su amiga, pero el agua se lo llevó a él. Eso la verdad es que es heroico, ¿verdad? Y este hombre, este muchacho, tomó el lugar de la muchacha, porque quien iba a morir iba a ser ella, ¿no? ¿A poco no parece similar? ¿No es ese amor desinteresado el que parece decir aquí? Si tienen alguna pregunta, pregunten, ¿sí? Pero seguramente, de hecho, las noticias muestran que esta chava, la verdad, estaba muy agradecida con el chavo, pero no tenía palabras que pudiera. ¿Se imaginan? Este chavo no regresó a casa. Y parece ser que tiene la misma posición. Alguien tomó el lugar por otro. Eso es lo que está pasando allí. También hay gente que salva, como los bomberos. ¿Sí, no? Los bomberos han muerto por dar la vida por alguien más. ¿Saben cuál es el asunto? Es que ese es su trabajo. O sea, no es que llegaron y fueron a salvar a alguien con la intención de morir. No entregaron su vida, no solamente. O sea, no hubo de otra. Quedaron atrapados en el fuego y murieron, perecieron allí por ir a hacer su trabajo, hermanos. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? ¿O los estoy confundiendo? Un poco, ¿va? Pero también hay personas que no tienen la responsabilidad de hacerlo y aún así lo hacen. O sea, hay personas, hemos visto noticias, que personas están salvando extraños. Porque uno dice, bueno, es muy fácil hacerlo a quien tú amas, ¿sí o no? O sea, vuelvo a lo mismo. Si tú tienes a tus hijos están en peligro, evidentemente lo vas a hacer, porque son tus hijos. Y uno diría, bueno, pero también hay personas que lo hacen, los amigos haciéndolo por sus amigos. Ahí tenemos otro ejemplo. Un amigo dando la vida por sus amigos. No, pero también hay otro tipo de personas, ¿no? Pero uno diría, bueno, la razón por la que lo salvó es porque es su amigo. Y hay por ejemplo, en el caso de los bomberos, dicen, bueno, ¿y ahí qué onda? Pues si ellos no los conocían, están salvando a extraños. Sí, pues ese era su trabajo. Pero también hay ejemplos de personas salvando extraños que ni siquiera tenían la responsabilidad de salvarlos. O sea, ni eran policías, ni eran bomberos, ni tenían ninguna obligación de salvar a alguien que estuviera en peligro. Y ni siquiera lo conocían como para decir, pues lo salvé porque es un conocido. ¿Y ahí qué podemos decir? Ese sí es un amor genuino. ¿Saben por qué creo que los salva? Porque no los conocen. Pero yo quiero que piensen esto, hermanos. ¿Qué pasaría si tú estuvieras en condiciones de salvar a uno que acaba de hacerte daño? Piénsalo ahora. Porque quiero creer que todos haríamos esta acción de salvar a alguien y tomar el lugar de alguien más. Incluso, hermanos, si yo no conozco a alguien y está en peligro, no estoy pensando en dar mi vida, pero si la pierdo haciéndolo, ni modo. ¿Sí? Pero piensen en esto, ¿ustedes salvarían a alguien que acaba de ofenderlos hace un momento? No el que les ofendió hace un año, ahorita. ¿Lo podrían salvar? Si la persona que está en peligro de muerte es el que acaba de asesinar a un familiar tuyo o abusó de un familiar tuyo, ¿lo salvarías? De verdad, hermano, estoy preguntando, ¿lo salvarían? Imagínense que hubiéramos vivido en el tiempo de Hitler y Hitler era un niño y estaba en peligro ese niño. ¿Lo salvarías? Sabiendo todo lo que iba a hacer después. Díganme, hermanos, porque no sé qué tienen. ¿Verdad que no? Pero Cristo sí lo hizo así. Ese es el amor del que estamos hablando, hermano. O sea, sí, yo ya sé que Dios mostró su amor en ir en la cruz, pero debes de entender que el acto de amor que Él mostró es sobre uno de sus enemigos. Miren, y hago esta expresión clara. Tú salvarías a tu enemigo de facto, el que te acaba de hacer daño, el que acaba de matar a algún familiar tuyo, ¿lo salvarías de la muerte? En el mismo instante que acaba de matar, ¿lo salvarías?
No lo haríamos, pero Jesús sí lo hizo. Porque uno diría, bueno, pues no, hermano, es que en el ambiente de nosotros el hombre está pecando constantemente delante de Dios. En todo momento el hombre está pecando en contra de Dios. Dios no dejó pasar, imagínense esto, yo pequé ahorita en la mañana y Dios me va a dar unas 24 horas en lo que se le pasa el enojo para salvarme. Como hoy tenía pensado salvarme el día de hoy, pero como yo cometí pecado, entonces dije, no, pues mejor más al ratito porque estoy enojado. No, porque el amor de Dios es eterno, Él no cambia, hermanos. El amor de Dios es el mismo. Miren qué es lo que hizo, tenemos un ejemplo muy claro. Sus escogidos no solo a menudo están en su peor momento cuando el amor de Dios se revela por primera vez, sino que en realidad está haciendo lo peor, como en el caso de Saulo de Tarso. ¿Cuándo lo salvó? ¿Cuando estaba leyendo las Escrituras? ¿Cuando estaba reflexionando acerca de la piedad de los cristianos? ¿En qué momento salvó Jesús a Saulo de Tarso? ¿En qué momento mostró su amor sobre Saulo de Tarso? Cuando iba a perseguir a la iglesia. Llevaba cartas para apresar y matar a otros. Ya había matado a algunos, iba a apresar a otros. Nosotros vemos a Pablito bonito con sus cartas bien bonitas, pero no hubiéramos tenido el mismo pensamiento, no sé si me corrigen si es Ananías o ¿cómo se llama quien lo recibió? Que le dijo, mira, ve, ora por un hombre llamado Saulo porque le recobres la vista, no me acuerdo cómo se llama. Y ¿saben qué le dice? Es que Señor, tú sabes que este hombre está persiguiendo a la iglesia, eso no es posible. Si hubiera estado en manos de este hombre decir, amar a Pablo, a Saulo de Tarso, él no lo hubiera amado. No porque, y fíjense, él ya era creyente, él ya había sido convertido. Pero ¿saben por qué? Porque no es lo natural. ¿Se dan cuenta la forma en la que expresó el amor? Eso es lo que significa de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios no te salvó en un instante en el que dejaste de pecar por un lapso de un año. O que dijeras como los alcohólicos, limpio el día de hoy, ¿no? No hay nadie que pueda decir, ni siquiera el mismo día que fue salvado, no puede decir que ese día estuvo limpio. Entonces, ¿están entendiendo lo que les digo? ¿Pueden entender el amor de Dios? Un amor que no cambió a pesar de que estaba salvando a un pecador en el peor momento. ¿Sí? Eso es lo que pasó también en el ejemplo del que está crucificado a su lado, el ladrón que estaba a su lado. No apenas lo estaba injuriando y diciendo, si tú eres Dios, bájate y muéstranos y sálvanos a nosotros. Si verdaderamente tú eres Dios, entonces hazlo. Y en ese momento también le salva a él. Eso es lo que tenemos que entender del amor. Todos ya tenemos claro que Dios nos amó y que lo sabemos porque fue a la cruz. Pero ¿entiendes cómo te amó a ti? ¿En qué momento, en el peor momento de tu vida, espiritualmente hablando, en donde tu pecado era tan grande, el Señor decidió salvarte y con lazos de amor te atrajo hacia Él? Quiero que pienses en eso. Quiero que pienses que no eres tú este hombre que mira a su enemigo, que acaba de hacerle daño, eres tú el que hiciste daño. Que tú acabas de matar a alguien. Y es ahí cuando tú tienes que ver, el amor de Dios fue tan grande que a pesar de mi gran pecado, el Señor me amó. Ese es el amor de Dios, hermano, por sus escogidos. Dice John Stott, el amor de Dios es lo suficientemente ancho para alcanzar a toda la humanidad, profundo para alcanzar el pecador más depravado, alto para exaltar a ese pecador hasta los cielos y largo para durar hasta la eternidad. Sí, ese es el amor de Dios. Porque probablemente nosotros estamos contentos con que Dios nos haya salvado a nosotros, pero ¿estarías contento con que Dios salvara al asesino de tu familiar? ¿Al que abusó de tu hija, de tu hijo? ¿Estarías contento de eso? Pero ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. El problema, creo yo, hermanos, está en nuestra inconsciencia. Y ya vamos a terminar. ¿Recuerdan de esta parábola, una pequeña parábola? Jesús está con unos fariseos que le rogó que fueran a comer a su casa. Y llegando ahí, dice la Escritura, que estando a la mesa, vino una mujer, empezó a llorar frente a él.
y empezó a lavarle los pies. Y entonces el fariseo decía en su mente y en su corazón, si este de verdad fuera profeta, sabría que la mujer que le está tocando es pecadora. Y entonces Jesús le dice una pequeña parábola. Oye, tengo algo que decirle. De hecho se llamaba Simón, si no recuerdo, Simón. Digo, tengo algo que decirte. Y él dice, di, maestro. Y él le dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro debía 50. Y no tenían ellos con qué pagar. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Ahí está la pregunta. Di pues, ¿quién de ellos amaba más? Y entonces respondió Simón, le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. ¿Sí? Miren, hermanos, el tema no está en que si Dios no ama lo suficiente. El tema es que nosotros estamos inconscientes de qué tanto nos amó Dios. Y el tema también está en que nuestra respuesta al amor de Dios no es amor. ¿Sí? Porque no tenemos conciencia de qué tanto nos ha perdonado Dios. Porque si tuviéramos conciencia de qué tanto nos ha perdonado, pregunta, ¿quién amaría más? Si yo les dijera a todos ustedes, hermanos, todos los que estamos aquí, y que levanten la mano, ¿quién ama más a Dios? Pregunta, voltarían a ver y dice, bueno, pues yo creo que, pues, no sé, aquí hay mucho pecador, ¿no? Pero el asunto está en esto, nuestra inconsciencia de saber de qué tanto nos ha perdonado Dios. El problema aquí, digamos que nuestro amor está en relación a mi capacidad de entender qué tanto he pecado contra Dios. Porque si yo siento que he pecado muy poquito, o mi pecado no tiene tanto grado de dificultad, me comparo con aquellos que han matado, me comparo con aquellos que han hecho cosas atroces, pues sí, yo me veo bien. Ahí está el problema. Yo nunca voy a poder amar a Dios lo suficiente, ni voy a poder entender el amor de Dios lo suficiente si toda mi vida me la voy a pasar diciendo yo no soy tan malo como otros, o yo no he pecado tanto como otros. Debemos tener mucho cuidado, hermano. ¿Saben por qué? De esto hablábamos hace algunos días, no recuerdo con quién, pero uno diría, debe ser muy difícil tratar de predicarle a un sicario, a algún homicida. Y no es así, hermanos. ¿Saben a quién es más difícil predicarle para que él se convierta? Pero al final es obra de Dios, ¿eh? Yo no estoy diciendo, no me estoy metiendo en eso. Pero ¿saben a quién es más difícil poder predicarle? A los que creen que son buenos. A los que creen que no tienen nada de qué perseguir. A los que dicen, yo soy muy bueno, yo me porto muy bien. Sí, no soy tan malo, o sea, no soy malo, o sea, no soy bueno, pero pues no hago tantas cosas malas. O sea, dentro de todo mis pecados son una mentirilla, ¿no? Puedo cambiarle un tantito a ellos los números en mi... O sea, ¿no? Hacer una declaración un poquito falsa, ¿no? Ay, ¿a poco eso tiene... Me van a dar los mismos años que eso que si matara a una persona. Miren, ese es el problema. La persona que piensa así no tiene la capacidad de amar a Dios. Pero cuando tú eres consciente de tu pecado, el más mínimo te hace ver como el primero de todos los pecadores, como decía Pablo, tú entenderías qué es el amor de Dios y cómo amar a Dios de esa manera. ¿Sí? Miren, probablemente uno de los problemas, con esto termino, uno de los problemas en la iglesia acerca del amor es que no nos sentimos y no nos creemos amados. De hecho, nos cuesta mucho trabajo, pero si el Espíritu de Dios mora en nosotros, si Él nos ha dado las arras de su Espíritu, Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces créeme esto y tómalo en tu corazón, Dios te ama, Dios me ama. Esta frase, hermanos, esta palabra tiene sentido cuando tú entiendes de qué tanto te amó Dios, ¿sí? Y entonces sí podemos decir, Dios te ama. Entonces sí podemos decir, Dios me ama, y con toda seguridad. Dice la Escritura en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Hermanos, Dios nos amó de tal manera que aún siendo pecadores,
¿sí? Y pone en la mente esa depravación como persona. O sea, si sigues viéndote como una persona buena, será imposible que puedas notar lo que es el amor de Dios. Y simplemente vas a usar tu propio concepto del amor para hablar de Dios, y eso no va a ser posible, ¿sí? Es evidente que la única manera en la que yo puedo entender el amor es habiendo experimentado el amor de Dios. ¿Qué es lo que dice? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Me explico? Ese conocer a Dios no es, me dieron a conocer algunos textos que hablan del amor de Dios. No, el que ama ha conocido el amor de Dios, ha experimentado el haber sido amado por Dios a pesar de su pecado, a pesar de su condición pecaminosa y depravada. Dios quiso salvarme, dice él. Dios quiso rescatarme a mí cuando no lo merecía, y puedo entender lo que es el amor. Yo conozco a Dios porque Dios es amor, porque Dios me ha amado a mí, porque Dios me ha rescatado y me ha salvado a mí. Y cuando tú entiendes eso, tú empiezas a decir, tengo que buscar que los demás conozcan el amor de Dios. ¿Sí? Pero no es decirles, mira, te tengo un versículo que habla del amor de Dios. No, tú tienes que decirles, mostrarles los versículos y enseñarles que hay un Dios que ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Así que Dios es amor. ¿Alguna pregunta? ¿O duda? ¿O que no estén de acuerdo? También vale. Bueno, entonces vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos entrar de nuevamente a tu palabra, conocer tus atributos, conocer las cualidades de tu ser, las virtudes por las cuales tú nos has llamado. Gracias por amarnos de tal manera. Gracias por amarnos a pesar de nuestra condición. Gracias por rescatarnos. Gracias por haber mantenido tu amor sobre nosotros y haber mostrado ese amor a través de la cruz, Señor. Gracias por ese sacrificio. Gracias por todo lo que se manifestó, por ese amor manifiesto, por ese amor que se expresó a través de tu salvación y tu rescate por nosotros, Señor. Te rogamos que tu amor alcance a muchos, más que por una frase de bien, Señor, más que por una frase para llenar iglesias, Señor, que tu amor sea predicado, Señor, a aquellos que necesitan conocer tu amor, Señor. Gracias te damos en esta mañana y bendice el resto de esta tarde, las actividades que te tienen como iglesia, Señor, el sermón de la tarde. Padre, bendícenos y ayúdanos a continuar y seguir adelante en estos trabajos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.